Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos en esta sesión un poco ya más por la tarde. Esta mañana hemos hecho una sesión similar en la que nos acompañaba Sin CO2. Hoy estaremos esta tarde con Creara. Básicamente, y para empezar, vamos a hacer un poco la introducción del temario. Estaremos aquí esta tarde Jordi Figueras, responsable de ventas en España, yo que soy Jaume, que haré pues, la primera sesión de introducción a Dexma, y con nosotros hoy Darío Pérez de Creara para introducirnos un poco en más detalle en lo que es el Real Decreto 56-2016, que no por menos esperado, no por esperado es menos conocido. Estamos todavía acercándonos a conocer las intríngulis de lo que es el Real Decreto. Para empezar, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es introducir qué es Dexma, qué hacemos desde en Dexma. Básicamente nosotros nos centramos sobre todo en ayudar a la gente a ahorrar dinero, pero a ahorrar dinero en sus fuentes energéticas, a que entiendan sobre todo cómo consumen, dónde consumen y en todos los factores energéticos que afectan a su consumo diario, como serían energía eléctrica, luz, gas, agua y cualquier variable, pues como podría ser combustibles líquidos o elementos que pudieran generar energía o ser procesados como tal. Básicamente, eso lo hacemos a través de nuestro software de gestión energética, una herramienta pensada sobre todo para ayudar en la fase de analítica. No nos centramos exclusivamente en la monitorización, sino que vamos un poco más allá, intentamos colaborar sobre todo con nuestros partners, ofreciéndoles herramientas de análisis para que puedan centrarse sobre todo en acotar, una vez tengan ya definidos las MAEs, los proyectos de ahorro energético, las medidas que puedan aplicar, a cuantificar realmente los ahorros que están obteniendo mediante una herramienta que no por intuitiva que pueda parecer, deje de ser lo suficientemente potente para que estas empresas de mantenimiento, empresas de gestión, empresas de consultoría dispongan de herramientas al alcance de sus proyectos y para cubrir cualquier necesidad. Está pensada también para los auditores energéticos, que entra en boga en este Real Decreto, en el cual se define también estas funcionalidades, este perfil académico que ya un poco entra, ya queda más definido. Y en ese aspecto, pues sobre todo, nosotros somos eminentemente una herramienta de gestión energética. Requerimos de una colaboración interdisciplinar, sobre todo para llegar a conseguir los ahorros propuestos que vosotros podáis proponer a vuestros clientes y sobre todo que el cliente pues sienta y vea realmente que se están consiguiendo y pueda cuantificar de forma fidedigna todos los ahorros. Fruto de esta colaboración sectorial tenemos hoy con nosotros a Darío de Creara, que nos va sobre todo a ayudar a entender un poco en más detalle qué representa, qué significa para el sector y qué nos puede aportar en el campo de la eficiencia energética todo lo que sería este Real Decreto. En cualquier caso, Darío, estás aquí con nosotros, nos escuchas, tienes acceso ya a la presentación para que puedas ilustrarnos un poco más en este Real Decreto. Pues muchas gracias. Nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Dexma, por supuesto, por la invitación y darnos la posibilidad de, bueno, pues de compartir con todos ustedes las distintas particularidades y intentar resolver las dudas que les puedan surgir y a ver si en ese sentido pues conseguimos arrojar un poco de luz, porque la verdad es que nos están llegando muchísimas preguntas y bueno, entendemos que hay pues muchas dudas de cómo es como a las distintas empresas les va a aplicar este Real Decreto. No sé si tengo ya la presentación, sí, creo que sí. Bueno, muy bien. Lo primero es hacerles una presentación de qué es lo que es Creara, con el fin de ubicarles un poco en lo que hacemos y por qué estamos aquí, ¿no? Somos una empresa dedicada a lo que es la realización de proyectos de ahorro y eficiencia energética y gestión de la energía desde hace más de 12 años. Venimos operando esencialmente, nuestro principal mercado es el mercado español. Tenemos nuestras oficinas centrales basadas en Madrid. Pero bueno, operamos en toda España y desarrollamos, más allá de lo que es el mercado nacional, desarrollamos proyectos en dos mercados fundamentales, en América Latina, donde tenemos una red de oficinas,
y en Europa. Y bueno, también desarrollamos proyectos en otros países, pues bueno, de la mano de otro tipo de organismos. Fundamentalmente, y siendo muy rápido sin intentar extenderme, tenemos 4 líneas fundamentales de negocio: una línea de consultoría estratégica en cuestiones regulatorias, consultoría a nivel financiero, informes de mercado y demás, inteligencia de mercado en temas siempre energéticos. Contamos con un área de ingeniería dedicado fundamentalmente a lo que es la realización de auditorías energéticas e incluso de lo que son sistemas de gestión de la energía, donde somos una empresa que tenemos mucha tradición haciendo esto. Y todo lo que ello conlleva muchas veces, que es al final pues el desarrollo de proyectos ESCOs, proyectos de medida y verificación, temas de cambio climático, huella de carbono, gases de efecto invernadero. Hacemos un cierto desarrollo también de software en temas de eficiencia energética. Un área, como les comentaba, de gestión de la energía, que fundamentalmente se dedica a lo que es la compra y el trading en el mercado eléctrico y de gas, tanto en España como en el mercado ibérico, como en países donde venimos operando, y todo lo que es el control, la gestión de la energía a través de herramientas como la de Dexma, ¿ya? Y luego tenemos un área también un poquito más, vamos a decir, más amable, más soft, de formación y desarrollo de formación online, manuales, guías, comunicación y demás. Bueno, que sin haberme entretenido mucho, entramos ya un poco en materia de lo que son los requisitos del Real Decreto. Haciendo un poco una vista atrás de lo que era el Real Decreto, ya saben ustedes que es el texto de transposición parcial, porque hay una parte que ha quedado fuera, de lo que es la directiva publicada a finales del año 2012 respecto a eficiencia energética. Indicarles que además, de acuerdo a conversaciones que hemos mantenido con la Comisión, esta directiva está en revisión a partir de junio de este año y seguramente, ya les adelanto que uno de los pasos que serán, más allá de hacer una auditoría energética o de un sistema de gestión, obligará a estas grandes empresas seguramente a implementar una serie de medidas de ahorro. Pero esto es una segunda derivada que de momento pues está muy verde, en fase embrionaria en Bruselas, ¿ya? Entrando un poco en materia de lo que es el Real Decreto 56/2016 de hace un par de semanas, lo primero es cuáles son los sujetos obligados, y son las grandes empresas. Es decir, hemos identificado aproximadamente unas 3.800 en España, unos 27.000 puntos de suministro, de empresas que o bien ocupan a más de 250 trabajadores o bien tienen un volumen de negocio que excede los 50 millones y a la par un balance general de 43 millones o superior, ¿ya? Todo lo que son sociedades que acaban consolidando de acuerdo al artículo 42 del Código de Comercio, los he descrito aquí un poco más abajo, tampoco me voy a entretener demasiado, pues si consolidan de esa manera en España estarían obligadas también. Por tanto, quedan excluidas todas aquellas microempresas o pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes quedan excluidas. En este apartado suelen surgir siempre, es donde más preguntas nos suelen hacer y al final, a ver, nosotros siempre estamos abiertos y solemos resolver las dudas de los clientes, pero muchas veces los propios clientes, preguntando y analizando lo que es su balance, muchas veces van a ser capaces de determinar si son sujeto obligado o no lo son. Aquí hay otra de las cuestiones que son importantes, que además ha generado mucha controversia, más que controversia, dudas, y es ¿qué es lo que abarca? Abarca realmente todo, o mejor dicho, el 85% del consumo de energía final, ¿vale? En todo el territorio nacional. Es decir, a esa empresa que tiene distintas sites en España o que tiene un solo site, una sola planta de producción o unas solas oficinas, lo que tiene que hacer son cumplir una de estas dos alternativas, que la vamos a pasar a comentar, en el 85% del consumo de energía final, ¿vale? A nivel nacional. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué había ciertas dudas? Porque en los borradores anteriores del Real Decreto el 85% era por comunidad autónoma. Ahora es en todo el territorio nacional.
¿Cuáles son las alternativas dentro de este 85%? Pues hay dos alternativas. La primera es realizar una auditoría energética que cumpla una serie de directrices mínimas que vamos a pasar a comentar después, o bien aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado siempre por un organismo independiente, que incluya una auditoría energética realizada conforme a estas directrices mínimas. Y muchos de ustedes seguro que se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Es decir, si la alternativa es hacer la auditoría energética o bien implantar un sistema de gestión que incluye una auditoría, pues entonces hago la auditoría y me quito de complicaciones. Bueno, pues vamos a pasar a resolverlo eso un poco más adelante, porque al final sí que hay matices. ¿Cuáles son esos requisitos que vienen descritos en lo que es el artículo 3, en concreto el 3.3 del Real Decreto? Pues son estos cuatro. El primero, que tiene que basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables de consumo de energía. Y en el caso de la electricidad, en perfiles de cargas, siempre que sean posibles. Ahora, luego después veremos cuál es la implicación de esto. Segundo, deben abarcar un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de edificios de una instalación u operación industrial o comercial, de un servicio privado o público, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso, flotas de vehículos. Esto también es muy importante porque hay muchas empresas que antes estaban, bueno, excluidas dentro incluso de algunos de los borradores y parecía que compañías aéreas o compañías de flotas de transporte por carretera o demás, pues bueno, esto de la eficiencia energética les afectaba un poco menos en cuanto a auditorías energéticas, ahora les afecta. Tercer punto, se fundamentarán siempre que sea posible con criterios de rentabilidad, análisis del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, ¿vale? A fin de tener en cuenta el ahorro a largo plazo, valores residuales de las inversiones, tasas de descuento y demás. Y luego después veremos cuáles son las implicaciones que tienen o cómo interpretamos nosotros esto. Y por último, deben ser proporcionadas y suficientemente representativas, que nos den una imagen fiable del rendimiento energético global de la instalación y, por ende, que nos ayude a determinar cuáles son las medidas de ahorro más interesantes o más adecuadas. Bueno, ¿cómo se comunica todo esto a las autoridades? Aquí hay cierto vacío todavía, y es que las comunidades autónomas van a ser quienes van vamos a decir, a fiscalizar todo esto. No se sabe todavía si a través de las agencias de energía, si a través de los colegios de ingenieros, si a través de los colegios de arquitectos, si a través de las direcciones generales. No se sabe muy bien todavía, cada comunidad hará un poco su modelo, pero van a ser ellas a quienes tenemos que comunicar lo que estamos haciendo conforme a lo que se denomina el anexo 1, que es un anexo del propio boletín, del propio Real Decreto. Además, dentro de lo que es la comunicación, se tienen que reflejar determinados, cálculos detallados y que estén validados. Debe haber todo un histórico de los datos que se ha conseguido con el fin de tener una trazabilidad. Además, es imprescindible que los sujetos obligados conserven la auditoría energética en vigor y que la pongan a disposición de las autoridades si así fuera requerido. Por supuesto, tiene que haber cierta actualización de información conforme vaya siendo requerido, y las auditorías tienen que estar a disposición, si así fuera y así lo autorizara la propia empresa, a que otras empresas de servicios energéticos que acabarían implantando sus medidas de ahorro puedan disponer de esos datos. Régimen sancionador. Existe un régimen sancionador, curiosamente publicado mucho antes, en concreto en julio del año 2014, en el que se describe, en concreto el Real Decreto Ley 8/2014, en el que se describe las distintas multas y régimen sancionador que vamos a tener en este ámbito. Plazos. Bueno, esencialmente yo les diría a ustedes que se hagan dos preguntas. La primera es si han hecho una auditoría energética posterior al 5 de diciembre del año 2012, o tienen un sistema implantado, que por supuesto cumpla los requisitos mínimos que les acabo de leer. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, es decir, estamos aquí, tienen hasta el 14 de mayo para hacer una comunicación al órgano competente designado por la comunidad autónoma mediante el anexo 1. Si la respuesta es no, tienen hasta el 13 de noviembre para hacer esa auditoría energética y luego 3 meses más, es decir, tendrían casi un año para
hacer la inscripción o hacer la comunicación. La siguiente pregunta mágica es, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar una auditoría energética o implantar un sistema de gestión de la energía? Bueno, pues depende, esto al final es muy complicado, es igual los costes que van a tener uno y otro. Pero fundamentalmente, una auditoría es más rápida en hacerla, un sistema de gestión implica más partes dentro de la organización, con lo cual, pues bueno, podremos estar hablando entre 3, 4 meses. Para que se hagan ustedes una idea, nosotros en un proyecto, en una planta de gestión de petróleo en el Ecuador, en mitad de la selva amazónica, pues tardamos unos 6 meses en hacerlo, con los problemas logísticos además que tenía trabajar en esas condiciones, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decirles es que un caso muy complejo, pues hemos llegado a tardar 6, 7 meses en hacerlo. Entendemos que un caso menos complejo, pues lógicamente a lo mejor podemos estar, o un caso muy sencillo, pues a lo mejor podemos estar en un par de meses, 2, 3 meses. Una auditoría energética podemos reducir todo eso bastante y casi hablar de semanas. Hemos llegado a hacer auditorías energéticas a plantas industriales relativamente sencillas, en 3 semanas, 4 semanas quizá, y podemos irnos a instalaciones industriales mucho más complejas donde nos podemos ir a meses. Bueno, una de las preguntas clave son los multipuntos, los multisite. Al final no es raro el caso de empresas, sobre todo dado que los sujetos obligados son sociedades grandes, empresas no pymes, pues no es raro el que tengan una distribución como esta que hemos plantado aquí a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con 24 emplazamientos, donde nos encontramos con instalaciones en Galicia, en Castilla y León, en Cataluña, en Aragón, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. ¿Cómo tendría que cumplir esta empresa, en este caso concreto? Pues esencialmente, lo primero que tendríamos que hacer era hacer las cuentas y hacer un resumen, o mejor dicho, una suma de cuánta energía se consume. En este caso, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que había 3 centros, uno que estaba en Cataluña, otro que estaba en Castilla y León y otro que estaba en Galicia, que entre esos 3 grandes centros, vamos a pensar son fábricas, por ejemplo, cubren el 85% del consumo de energía. En ese caso, lo que habría que hacer es auditar estos 3 centros y en el resto no habría que hacer nada. Una vez que se hace esta auditoría, habría que comunicarlo a través de la declaración responsable, conforme a lo que es el anexo 1, a las comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, que es donde está uno de los centros, Castilla y León y Galicia. Nuestra recomendación es que en las otras comunidades autónomas, es decir, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía, se comunique el decir, oiga usted, yo tengo 24 centros, entre la planta que está en Barcelona, la planta que está en Ávila y la planta que está en Pontevedra, cubre el 85%. A pesar de tener eso, o sea, como consecuencia de tener ese 85% cubierto por estas 3 plantas, la planta que tengo en Sevilla, Cádiz y no sé dónde, no tengo la obligación de acometer ningún tipo de acción. Esto en realidad no se especifica. Nuestra recomendación es que se haga, ¿vale? Para evitar problemas. Y el último paso pues sería repetir esa auditoría energética cada 4 años en estos centros, salvo que haya una variación en el consumo. ¿Okay? Opción B, con todo esto. Bueno, pues opción B sería hacer un sistema de gestión energética multisite. Es decir, que de alguna manera vamos a decir, haya un único solo sistema y varios de los elementos de ese sistema sean las 24 plantas que están en las distintas comunidades autónomas. Después de hacer esa implantación de ese sistema multisite, lo que habría que hacer es la declaración responsable conforme al anexo 1, igual que en el caso contrario, y comunicar a Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, Galicia y Andalucía. ¿Ya? Y por supuesto, el siguiente paso sería hacer todo un mantenimiento de todo eso. Claro, llegado a este punto, entonces habrá muchas empresas que se pregunten, bueno, ¿y entonces yo qué hago? ¿Un sistema de gestión de la energía o una auditoría energética? Y aquí entra un poco ya la casuística de lo que ha ocurrido en
en el mercado a lo largo de estos años, porque realmente los sistemas de gestión de la energía operan en España desde el año 2006. Nosotros hicimos el primer proyecto en el año 2006 en una planta de cementos, y las auditorías energéticas, pues no voy a decir que desde tiempos inmemoriales, pero sí existen y se realizan desde hace ya muchos años. Es verdad que de manera más masiva, y un mercado viene creado desde hace menos tiempo. Pero son productos y servicios que existen desde hace tiempo. Por ello, es importante entender muy bien en qué consiste un trabajo u otro y entender que puede haber diferencias entre uno y otro, a pesar de que se llamen auditorías energéticas o sistemas de gestión de la energía. Pongo un ejemplo. Muchas veces en nuestro día a día nos acuden clientes que nos dicen que, bueno, que tienen una auditoría energética presupuestada por 10.000 y otra por 100.000, y que uno de los dos pues les está tomando el pelo. Y claro, yo pensaría lo mismo. Y la respuesta que les doy es que seguramente no. Lo que hay que explicarles es que una auditoría energética podemos estar midiendo una semana, podemos medir un día o podemos medir un año, y el coste es muy diferente. O en una auditoría energética puedo bueno, hacer un análisis pormenorizado de una caldera o no hacerlo. O puedo detectar 100 medidas de ahorro o 10. Y eso es lo que va a acabar moviendo ese presupuesto hacia arriba o hacia abajo. Entonces, dentro de eso, esto que ocurre tanto a nivel de auditoría energética como a nivel de sistemas de gestión, pues hay que tener mucho ojo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues esencialmente la auditoría energética es una foto fija de un momento determinado, y el sistema de gestión de la energía son varios elementos, es un sistema que interacciona entre sí y que de alguna manera pues bueno, tiene como objetivo el desarrollar lo que son procedimientos y una sistemática en la gestión de la energía, empleando equipos de medida, etcétera, etcétera. Aquí vuelvo a lo que es los requisitos que les leí antes, los criterios mínimos del artículo 3 del Real Decreto 56/2016. Estos son los tres apartados que les he leído antes. Interpretaciones que hacemos nosotros en Creara. La primera, aquella que habla de datos operativos actualizados, medidos y verificables. Nuestra interpretación es que se deben emplear equipos de medida. Necesito trabajar con cámaras termográficas, necesito trabajar con analizadores de gases de combustión, necesito trabajar con analizadores de red, con caudalímetros, en fin, con una serie de equipos necesarios para obtener esos datos operativos actualizados y medidos y verificables. Y que además hay que estar. Nuestro equipo de ingenieros tiene que ir, el equipo auditor tiene que ir, remangarse, estar en la instalación, subirse al andamio para medir en la caldera, irse a la chimenea de no sé qué, medir temperatura. Hay que estar allí, hay que levantar un inventario de las instalaciones, es necesario. El siguiente requisito, que habla de examen pormenorizado del perfil de consumo de energía, pues es algo parecido. ¿Cuál es nuestra interpretación? Que es necesario, para hacer ese análisis pormenorizado, ese examen, es necesario tener conocimientos avanzados de energía. Hay que conocer los procesos existentes, qué es lo que ocurre. No ser simplemente descriptivo, sino que hay que entrar, hay que entender lo que es una caldera, este tipo de cosas, es algo que es imprescindible, porque si no nos encontraremos con un trabajo que de alguna manera no cumpla con estos requisitos. ¿Ya? Tercera parte, se fundamentarán en análisis del coste del ciclo de vida para tener en cuenta ahorros a largo plazo, valores residuales y demás. Para ello, también es imprescindible entender lo que son las distintas variables financieras, entender cómo toman las decisiones los financieros en las empresas. Es decir, no me vale un ahorro simple o un periodo simple de amortización, necesito conocer una TIR, necesito saber qué tasas de descuento voy a tener, necesito saber qué implicaciones en mantenimiento va a tener, necesito conocer cómo se va a comportar el equipo, necesito conocer no solamente el cambio de equipo, sino la mano de obra, si tiene una obra civil asociada o no, etcétera, etcétera. Todo ello es importante. Y otra parte que se olvida muchas veces, que son los llamados efectos cruzados. Hay medidas que afectan o digamos que sus efectos no son sumatorios. Y les pongo un ejemplo. Si yo tengo un controlador de un motor
que controla cómo funciona ese motor y además tengo un motor eficiente, ¿vale? El ahorro que proporciona un motor eficiente frente al antiguo motor o la existencia de un equipo de gestión frente a no tenerlo, esos dos ahorros, si uno ahorra el 20% y otro ahorra el 5%, el ahorro de hacer las dos cosas a la vez no es un 25%. Y estos son lo que se denomina efectos cruzados, que da al traste con muchos proyectos de eficiencia energética y ESCOs y que es fundamental calcularlo. Pues esto es una de las consecuencias. Y por último, deberán ser proporcionados y suficientemente representativas. Y esto es algo parecido. Lo que tenemos que hacer es meternos sobre los consumos que sean verdaderamente representativos y tiene que estar trabajando en ello personal de experiencia. Entonces, una vez sabido qué es el artículo 3, cuáles son esas implicaciones, es imprescindible empezar a discernir entre una auditoría energética y un sistema de gestión de la energía. Y para ello les he puesto aquí este esquema que esencialmente lo que hace es describir muy bien el clásico ciclo de mejora continua, con una política energética, con una planificación, implemento las cosas que me han surgido en la planificación, verifico que se están llevando a cabo, revisa la dirección y vuelvo a empezar. Fundamentalmente, en un sistema de gestión de la energía se lleva a cabo una etapa, que es esta que les he marcado aquí, inicial, esta siguiente que les vuelvo a marcar de objetivos y metas, esta siguiente de control operacional y esta última de seguimiento y medición, que son en teoría las mismas que tiene que tener una auditoría energética y que cumplen con el requisito 3, perdón, con el artículo 3, los requisitos del artículo 3 del Real Decreto. Es decir, un sistema de gestión, sea de gestión ambiental o sea de gestión energética, que no haga esto bien hecho, no va a cumplir con los requisitos. Y esta es la clave. Luego lo vamos a ver en una gráfica un poquito más descriptiva. Al final, ¿en qué es lo que en qué consiste? Pues en llegar a soluciones como esta. Por ejemplo, un balance de energía en el cual podemos llegar a distribuir proceso a proceso qué tipos de electricidad o qué tipo de energía se está consumiendo para luego entrar en detalle a estudiar cada uno de ellos. O generar algo como esto, que es una matriz de seguimiento de aspectos energéticos clasificada en función de distintos aspectos y que me llega a determinar si es relevante o no es relevante dentro de la organización. Otro de los aspectos importantes es la línea base, que al final la línea base es un algoritmo matemático, acá estoy leyendo, que se establece como referencia cuantitativa y que proporciona la base de la comparación en el desempeño energético. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el ahorro no se puede medir. El ahorro es una cosa que no se mide, se calcula. Es la diferencia de consumo entre lo que consumí ayer y lo que consumo hoy. Ahora bien, esa diferencia de consumo, para medirla, y para medirla bien, es necesario establecer una línea base que defina cómo se va a comportar mi instalación en función de una serie de variables independientes. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo llegar a determinar un edificio cómo va a consumir energía en función de la temperatura exterior que haga. Oye, yo sé que si hace mucho frío la calefacción va a tener que funcionar y por las características térmicas de compacidad, de aislamiento y demás que tiene el edificio, pues voy a consumir no sé cuántos kilovatios hora por metro cuadrado. Y si de pronto la temperatura pasa de esos 5 grados fuera a 40 grados fuera, pues mi edificio va a consumir de otra manera. Y eso se puede generar un algoritmo matemático que describa cómo se va a comportar el edificio. ¿Okay? Entonces, muchas veces yo tengo que explicarle a un cliente que hoy consumía 10 y mañana está consumiendo 20 y está ahorrando. Y me dice, no, hombre, ¿cómo voy a estar ahorrando? Si yo ahora estoy consumiendo 20 y ayer consumía 10, ¿por qué estoy ahorrando? Oiga, pues es que este año ha hecho mucho frío. Si no hubiera hecho las medidas de ahorro que hemos llevado a cabo, a lo mejor en vez de 20 estaría consumiendo 30. Entonces, para esto nos sirve la línea la línea base de referencia, la línea base energética. Y es imprescindible tenerla dentro de lo que es un sistema de gestión de la energía. Llegados un poco a este punto, pues muchas empresas nos hacen las siguientes preguntas, nos dicen, pero oye, es que esto entonces Bruselas, ¿de dónde se lo saca de la manga? ¿Por qué esto aparece ahora? ¿Por qué existe esta directiva y nos exige hacer este tipo de actuaciones?
O, por ejemplo, ¿por qué de alguna manera en Alemania, en Francia, se han dado incentivos fiscales para que se implanten sistemas de gestión de la energía antes de la existencia de la directiva? ¿O por qué se generan líneas de subvenciones, por ejemplo, a través del Plan Nacional de Eficiencia, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética? Claro, cuando los clientes o las grandes empresas muchas veces nos dicen esto es un nuevo impuesto revolucionario que viene de Bruselas, que hay que pagar, que no sé qué, que no sé cuántos, yo les digo que se hagan estas preguntas que les acabo de formular. Y al final ellos solos acaban llegando a la respuesta de que, oye, pues es que si esto se hace, será por algo. Será porque de alguna manera, en muchas ocasiones, se han hecho las cuentas y somos capaces de generar ahorro a través de auditorías energéticas o sistemas de gestión de la energía. Es decir, lo que buscamos es un bien que va a ser bueno para nuestra empresa, ¿no? Y esto es un poco la madre del cordero de por qué a Bruselas se le ocurre hacer este tipo de cosas, ¿no? Y es importante, pues, tener esa visión. Por eso, ¿por qué les cuento esto? Porque no se queden ustedes en meros cumplimientos normativos, sino que aprovechen la oportunidad de llegar a ahorrar energía de verdad en ese aspecto, ¿no? Bueno, a modo de conclusiones de esta parte técnica, ¿no? ¿Cuáles son? Pues una primera A, y es que las auditorías energéticas no son todas iguales. Hay que entender la letra pequeña, hay que entenderla bien, de qué es lo que van a hacer en las instalaciones. No es lo mismo una auditoría energética de un tipo que de otro tipo. Hay que entender muy bien cómo se va a llegar y si de verdad vamos a llegar a cumplir con los requisitos del artículo 3. Lo mismo en la conclusión número B. Los sistemas de gestión de la energía tampoco son todos iguales. No queremos hacer papel. Lo que queremos es dotar a la empresa de elementos de toma de decisión, de elementos de gestión con buenas herramientas que nos ayuden a gestionar mejor la energía y por ende a ser más competitivos. Estas dos, vamos a decir, aspectos, auditoría energética y sistemas de gestión, confluyen en lo que se denomina planificación energética, que es en realidad donde se fijan los criterios en el artículo 3.3 del Real Decreto. Y por último, que para hacer esto, bien la auditoría, bien el sistema de gestión, hay que entender del kilovatio hora. Hay que saber de energía. Nosotros muchas veces acudimos a sistemas de gestión ambiental donde la gente nos acaba preguntando y diciendo, oye, yo cumplo. Y la respuesta es no, porque es que lo único que tienen es un procedimiento de, bueno, hay que mirar las facturas. No, no, no. ¿Dónde está su línea base? Oiga. ¿Dónde está su balance energético? ¿Dónde están sus medidas de ahorro cuantificadas de acuerdo a criterios financieros y económicos? Es decir, esta es parte de las preguntas a hacerse y parte de las exigencias que hay que tener. Claro, factores de toma de decisión. Vale, ya sé lo que es una auditoría, ya sé lo que es un sistema de gestión. Pero ¿cuál hago? ¿Cómo me decido hacia una cosa o hacia otra? Esto les he planteado aquí. Al final esto es un ejemplo, vamos a decir un poco, bueno, es un poco dedo al aire, pero sí que es representativo, ¿no? Básicamente lo que hace es, a lo largo del tiempo, de los años, explicar, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, explicar los costes en los que incurriríamos, bien con una auditoría energética, línea roja, o bien implantando un sistema de gestión de la energía, en el cual incurriríamos el primer año, pero iríamos haciendo costes en el mantenimiento del sistema de gestión y costes de certificación de ese sistema, que se irían aplicando también año tras año. Darío, perdona. Resumen. Sí. Soy Jordi. Pero aquí no has puesto los ahorros, ¿no?, del sistema de gestión energética. Bueno, es que llegar a determinar los ahorros de un sistema de gestión de la energía es verdaderamente complicado, lo mismo que de una auditoría energética. Una auditoría energética per se no ahorra, tendremos que implementar las medidas, y un sistema de gestión de la energía per se no ahorra, tenemos que gestionar bien la energía. Entonces, en nuestra experiencia, yo les puedo decir de casos en los cuales en empresas de mantenimiento, por ejemplo, en sus propias oficinas, hemos visto ahorros de hasta el 30%, solo con el sistema de gestión, haciendo medidas de gestión de la energía, utilizando sus sistemas que tenían implantados, y hemos visto casos, pues bueno, un poco más conservadores, sobre todo en el mundo industrial, donde nos encontramos con ahorros, porcentajes de ahorro, pues a lo mejor del 5, 3, 4, 5%, 10%. Entonces, en ese sentido, Jordi, no es fácil llegar a determinar cuál es el ahorro. Al final,
todo va a depender de lo bien que queramos hacerlo como empresa. No sé si me he explicado. Perfecto, Darío. Vale. Entonces, de alguna manera, el resumen de esta transparencia básicamente es que en el año 1 el impacto económico que va a tener, es decir, el CAPEX que vamos a tener que liberar para desarrollar esta auditoría energética va a ser mayor que los costes de implantación. Y ese coste se va a repetir en el año 5. Pero a lo largo del año 2, 3 y 4, pues no vamos a incurrir en él. Sin embargo, un sistema de gestión de la energía, todos los años vamos a tener que liberar un poquito, porque todos los años vamos a tener que desarrollar algo de mantenimiento. Claro, ¿cuál hago? ¿Hago una? ¿Hago otra? Pues al final los factores de toma de decisiones, además de este económico que ponía aquí, tiene otras implicaciones o tiene otras cosas que nos pueden ayudar. Primero, el número de centros. Yo personalmente en organizaciones multisite, pues yo creo que tiene sentido implantar un sistema de gestión de la energía, ¿no? En organizaciones que tengan sistemas de gestión de la energía, que ya tienen una cultura de sistemas de gestión, pues creo que también tiene sentido implantar un sistema de gestión de energía de acuerdo a la 50.000, ¿no? En ese sentido, entendemos que es un poco la línea que hay que seguir, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, nos encontramos, el otro día hablaba con una empresa del rubro de la hotelería y me decían, mira, yo es que tengo ya las medidas de ahorro detectadas y tengo también un inventario de instalaciones. ¿Qué es lo que hago? Pues claro, yo evidentemente, y tenían no sé cuántos hoteles, yo lo que les dije es, pues lo que merece la pena es hacer un sistema de gestión, porque la auditoría energética lo que te va a descubrir son medidas de ahorro de energía, pero tú ya las tienes detectadas. ¿Para qué voy a hacer otra auditoría energética? ¿Solo para cumplir? No, vamos a hacer cosas útiles. Entonces, les vamos a implantar un sistema de gestión. Eso tiene sentido. Y vamos a utilizar los datos de las auditorías energéticas, o mejor dicho, de las medidas de ahorro que ellos ya han detectado por sí mismos y en los inventarios que ya tienen operativos para hacer las líneas bases que son necesarias. Entonces, no hay una respuesta clara. Digamos que cada empresa va a necesitar un traje a medida y eso es importante. Otro de los factores de toma de decisión va a ser el mercado y la política de la organización. Al final, muchas empresas, pues por cultura normativa o por visibilidad, pues lo que quieren de alguna manera es desarrollar ISOs. Pues bueno, pues fantástico, esto se lo ponen a web. Además, 14.000 hay muchas, pero 50.000 pues hay muy pocas. Este es un cuadro que he desarrollado recientemente y que espero que les arroje un poco más de claridad en todo esto de qué elegir, ¿no? Al final, para cumplir con el Real Decreto podemos hacer dos cosas, o bien una auditoría energética o bien un sistema de gestión. Verificación o certificación externa en una auditoría energética puedo no hacerla o puedo hacerlo conforme a la norma de auditorías energéticas, la norma española europea, la UNE EN 16247. Es importante hacer notar en ese sentido que el Real Decreto especifica que cualquier auditoría energética que se lleve a cabo de acuerdo a la 16247 cumple con los requisitos mínimos del artículo 3. Entonces, volviendo a este planteamiento, yo hago la auditoría energética sin certificarla o sin que esté hecha de acuerdo a la norma 16247. ¿Tengo riesgo de incumplimiento? Pero por supuesto que lo tiene. ¿Cuál es esa variable a gestionar para no incurrir en un excesivo riesgo de incumplimiento? Pues la competencia de quien me va a hacer esa auditoría energética y tener la seguridad de que va a cumplir con el artículo 3 del Real Decreto. Porque si no cumple con esos requisitos mínimos que les leí anteriormente, va a incurrir en un incumplimiento y va a incurrir en penalizaciones. Ahora bien, si la auditoría energética la hago conforme a la norma, ya no tengo riesgo de incumplimiento, con lo cual no tengo una variable a gestionar. ¿Vale? Me tengo que preocupar, por decirlo de alguna manera. La opción B, a la auditoría energética, es el sistema de gestión de la energía. Bueno, mejor dicho, el sistema de gestión, que en realidad es lo que dice el Real Decreto. Y aquí podría basarme
esencialmente en un sistema de medio ambiente como el 14000 o incluso un EMAS, ¿no? Claro, en este sentido, un sistema de gestión ambiental de acuerdo a la 14000, tengo que estar muy seguro de que reincorporo en ese sistema algo parecido a una auditoría energética para cumplir con estos requisitos mínimos del artículo 3. Y lo mismo con la competencia del auditor. Es decir, tengo posible riesgo de incumplimiento. Ahora bien, si lo hago conforme a la norma ISO 50001, que en su revisión energética ya recoge lo que tengo que hacer en este artículo 3, si está bien hecho, lógicamente, no voy a incurrir en ese riesgo de incumplimiento y, por lo tanto, no tengo variable a gestionar. ¿Vale? Es decir, lógicamente, y aquí hago una salvedad, este asterisco que pongo aquí, lógicamente, siempre que la ISO 50001, nosotros también hemos visto ISO 50001 que son papel y papel. Es decir, lo que hay que hacer son herramientas, incorporar sistemas de medición, incorporar una serie de procedimientos de línea base, etcétera, etcétera, que nos permitan, lógicamente, cumplir con el artículo 3 del Real Decreto. Así pues, la decisión, pues yo les diría que tengan vamos a decir, traten con quien hagan la consulta, que les haga un traje a medida. Al final no hay una respuesta fácil, pero sí que les doy algunas pistas. Las auditorías energéticas, bueno, pues si vamos a hacer un cambio en una instalación reciente, es decir, si yo sé que dentro de un año voy a tirar la fábrica abajo y la voy a hacer de nuevo, pues no hagan una auditoría energética, porque es que la foto que hagan hoy ya no les va a valer mañana, ¿no? Diría que también la auditoría energética es muy interesante cuando tienen capacidad financiera, tienen caja para acometer acciones, o bien quieren entrar y profundizar muy en detalle en una determinada área, ¿no? Eso es interesante. Los sistemas de gestión de la energía, pues generalmente yo los identifico más para organizaciones más multisite, para organizaciones muy vivas, para organizaciones de alguna manera que ya tienen cierta familiaridad con los sistemas de gestión, con lo cual la integración de un nuevo sistema pues puede ser más fácil, o que por lo que sea tienen necesidad de sistematizar. Por ejemplo, organizaciones muy atomizadas donde todo el mundo mete mano y todo el mundo, pues tiene sentido hacer un sistema de gestión de la energía. Y con esto acabo. Paso a Jordi y a Jaume el turno de preguntas y, bueno, aquí estoy, encantado de responder cualquier cosa. Gracias, Darío. A ver, sí que tenemos bastantes preguntas por aquí. Empezamos por una muy sencilla, pero creo que es importante. Francisco de Madrid nos pregunta ¿qué consumo se centra esta auditoría? ¿Es electricidad? ¿Qué más? ¿Es gas? Bueno, pues, ¿es agua? Todo. El Real Decreto habla de energía final. Aquí hablamos de todo. A ver, el agua no. A ver, el agua sí, dependiendo. En principio sería electricidad, gas, gasóleo, cualquier tipo de... Si tenemos biomasa, si consumimos leña, incluso se incluiría la leña, que la podríamos entender como biomasa. Agua, pues agua siempre y cuando se utilice como vector energético. Pongo un ejemplo. Si yo recibo de la calle de un district heating, por ejemplo, agua fría o agua caliente para mi calefacción o mi refrigeración, eso es un vector energético, debe de estar incluido. O si recibo de por ejemplo, aire comprimido, recibo que tengo una planta afuera que me vende ese aire comprimido, ¿no? Pero si la transformación la hago yo en mi planta, es decir, yo recibo agua de la calle normal y corriente, fría, en tu caso del canal de Isabel II, y la tengo que calentar, pues el combustible que yo utilice para calentar ese agua, pero el agua per se queda fuera. Muy bien, gracias. Tenemos otra preguntilla por aquí. A ver, me pregunta Pepe de Sevilla, dice, bueno, una vez realizada la auditoría, ¿estamos obligados a efectuar las mejoras? No, de momento no. Esto es lo que explicaba inicialmente. La comisión va a empezar a estudiar brevemente el cómo, porque claro, la comisión lo que quiere es que las empresas ahorren energía. Bruselas quiere que las empresas ahorren energía. Entonces, inicialmente la directiva se pensó diciendo, hombre,
una empresa que vea que tiene medidas de ahorro de energía, no sé, con un plazo de retorno simple, que lo recupera en un año la inversión, pues hombre, muy tonta será para que no lo haga. Pero hombre, se puede dar el caso de que, oye, pues está en una situación financiera complicada o lo que sea. Entonces, hoy por hoy, no. Pero la comisión ya está estudiando, a partir de junio van a empezar a estudiar cómo obligar a las empresas para que X medidas de ahorro se tengan que implementar. Muy bien. Por aquí desde Bilbao me preguntan que mi empresa está en un edificio alquilado y no es titular de la instalación luego, pero sí que pago la energía que uso. ¿Tengo que hacer una auditoría? Así es. O sea, las auditorías, independientemente de que estén alquilados, es decir, todo aquello que gestionen y que paguen, por decirlo de alguna manera, el recibo, tienen que hacerlo. Muy bien. Pedro de una diputación nos dice, ¿las entidades públicas de más de 250 empleados o trabajadores? No, ningún tipo de administración pública está incluido. Otra cosa son las empresas públicas. Y pongo como ejemplo un Correos o un Renfe o un AENA. Eso sí. Vale. Las universidades también, ¿no? Las universidades también. No, las universidades se me genera la duda. Lo miramos, Yo me lo miramos y... duda. En principio, a ver, las universidades privadas, por supuesto que sí. Las universidades públicas yo creo que también, pero tendría que hacer la consulta. Ahora mismo no estoy seguro. Vale. Por aquí Juan Carlos me pregunta, dice, si yo tengo una empresa de mantenimiento, ¿el combustible de todos los vehículos del personal se incluye? A ver, perdón, si tiene, a ver, una empresa, De mantenimiento, ¿sí? me imagino que sus operarios van en vehículos, el combustible de los vehículos. Vale. A ver, si los vehículos son de la empresa, sí, son gestionados por la empresa, sí. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de distribución de frutas, pero la distribución de la fruta la subcontrato a otra empresa, a Camiones Navarro, pues eso no. Pero si los vehículos son míos, sí. Iberia tendría que hacer, estaría sus aviones, el combustible de sus aviones están obligados. A una empresa de transporte, los camiones, ¿no? Por ejemplo. Vale. Por aquí otra pregunta. José Luis nos dice, buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo mínimo de medición a considerar para cumplir el Real Decreto en caso de que no haya mediciones previas? Y sigue la pregunta, Darío, perdona. Y dice, por otro lado, ¿y cómo se contemplan los centros temporales, por ejemplo, obras, en una auditoría? Gracias. Muy buena pregunta. A ver, en principio, yo en una empresa de construcción, como entiendo que es el caso, no haría auditorías energéticas, claramente, porque, a ver, en general, la electricidad que se va a consumir en obra, pues no tiene, primero va a ser poca, y segundo, habría que hacer la cuenta bien, porque seguramente las oficinas centrales de esa constructora van a ser quienes consuman más del 85%, con lo cual las obras seguramente quedarán fuera. Pero yo, desde luego, no haría una auditoría energética, porque es que esa instalación, dentro de muy poco, va a dejar de existir. Entonces, creo que buscaría hacer un sistema de gestión de la energía. ¿Cuánto tiempo tendría que medir? A ver, en principio no hay nada especificado. Si tengo que medir un mes, una semana o un día. Lógicamente, esto entra dentro del criterio técnico de lo que es la medición. Nosotros solemos coger siempre plazos de una semana y dependiendo del tipo de instalación, pues a lo mejor medimos más, pero esto es algo que está abierto. No hay una especificación técnica en concreto. Pregunta de Andoni. A ver, de entrada dice que perfecta la explicación entre auditoría y ESG, ¿eh, Darío? O sea que muy bien. Y nos pregunta, ¿quién puede hacer estas auditorías? ¿Tienen que estar registrados en alguna parte? ¿Tiene que ser una empresa o persona física? Sí, hay una serie, vamos, ha sido una transparencia que no la he incluido, pero sí que hay, dentro de lo que es el Real Decreto, hay un sistema, hay un capítulo, en concreto, si no recuerdo mal, es el capítulo 3, en el que se describe cuál es el sistema de acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos. Y va a haber que cumplir una serie de requisitos. Al margen de esto,
off the record os comento que AENOR va a sacar una especificación técnica de las características que tiene que cumplir un auditor o un ingeniero para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Muy bien. Mira, aquí tenemos a alguien de Barcelona, un tal Jordi, como yo, que dice, ¿qué condiciones debe cumplir la organización para realizar internamente la auditoría? Caramba, se la quieres ahorrar. Sí, esto es, en principio se puede realizar, se puede llevar a cabo. Fundamentalmente tiene que cumplir, como decía antes Jordi, con lo descrito en el capítulo 3 del Real Decreto, ¿vale? Que tiene que desarrollar pues, una serie de actividades profesionales al uso, tiene que tener una serie de titulaciones, un reconocimiento y demás, pero sobre todo, y muy importante, no tiene que estar involucrado en los procesos que se están auditando. Es decir, yo como ingeniero de producción de la línea de, imaginaos, no sé, de producción de sillas, de mi planta de hacer sillas, yo como el ingeniero de producción que estoy todo el día encima de la máquina que hace las sillas, no puedo auditar mi proceso. Lo que tiene que venir una persona que no está, que a lo mejor se dedica, yo qué sé qué, al aislamiento de la planta o a la máquina no sé qué, que no es esa misma, a auditarlo. Porque si no, o sea, el principio es que yo no me puedo auditar a mí mismo, básicamente. Entonces, tiene que ser alguien que sea ajeno. Vale. Por aquí Javier nos pregunta, ¿es igual una SGE que un contrato de rendimiento energético? Ostras, no, no tiene nada que, bueno, nada que ver tampoco, pero no. Yo lo que te diría, Javier me has dicho, ¿no? Sí. Jordi que se llamaba. Javier, yo lo que te diría es que si quieres, pues mira, ahí te aparece en pantalla mi correo electrónico, mándame la pregunta o si quieres hablamos porque la explicación es un poquito larga y por no coparlo. Muy bien. Si os parece, ¿no? Si queréis os la explico, ¿eh? No, ya está bien así. Encarna nos dice, ¿el Real Decreto se tiene en cuenta el tipo de energía? Si es renovable, procedente de combustibles fósiles, etcétera. No, se habla de energía final consumida. Vale. Y por aquí una empresa de telecomunicaciones, Juan Carlos, nos dice, ¿tendría que auditar todas las antenas de telefonía o puedo realizar una extrapolación de datos para alcanzar el 85% de consumo? Sí, se puede. O sea, a ver, aquí entra dentro de lo que es el criterio técnico. Lógicamente, pues yo me paro a pensar, efectivamente, en una empresa de telefonía, nosotros trabajamos con alguna, y claro, al final es que en una antena allí, en mitad del monte, pues lo que tiene básicamente es un par de CPDs, o bueno, un par de ordenadores, con un par de sistemas de frío, y la luz cuando va el operario una vez al mes allá a encenderlo, ¿no? Con lo cual, lógicamente este patrón que se repite, pues lógicamente yo montaría tipologías o intentaría hacer un análisis estadístico, nosotros algunas veces lo hacemos, que dé un dato suficientemente representativo para poderlo hacer. Pero efectivamente hay un vacío en eso. Perfecto, Darío. Yo creo que estamos ya llegando a casi la hora y deberíamos cerrar la sesión. Muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar. Fijaros que tenemos más webinars preparados para el 3 de marzo, otro pendiente de terminar con la gente de ICAEN para que las instituciones públicas nos den su visión sobre este Real Decreto, en este caso ICAEN de Cataluña. Importante, el 17 de marzo presentamos una nueva herramienta, o la herramienta definitiva, decimos, para calcular el ahorro energético. Vale la pena que estéis atentos y muchos más eventos que van y webinars que van a ir saliendo. Por tanto, estar atentos a nuestra web. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.